Buenas noches. Gracias. Doctor, ya nos dio una explicación pormenorizada de lo de Campeche, pero exactamente qué fue lo que sucedió. Si no fueron el regreso a clases, ¿nos podría comentar qué factor o cuál fue la situación que provocó que hubiera un incremento? Posiblemente hubo gente que no se vacunó, se dio de manera localizada. Si nos puede dar de manera precisa qué pasó ahí en Campeche. Muchas gracias y buenas noches. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, no es un elemento particular, o sea, es decir, no es una causa-efecto directa por la ocurrencia de alguna situación específica en el estado de Campeche, sino más bien tiene que ver con este comportamiento ondulante, en este caso para el estado de Campeche, basal, que tenemos no solo en Campeche, sino en muchas entidades federativas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una entidad empieza a regresar de su segunda ola o de su último acme, de su último pico y empieza a bajar, hay estados que mantienen una disminución prácticamente llegando, como lo ha hecho el nivel nacional, a un nivel muy, muy basal. Pero no es una bajada, obviamente, que mantiene una tendencia o un comportamiento que llega al cero. Siempre vamos a tener o vamos a llegar a tener un comportamiento basal para efectos como lo hemos visto en la curva azul que presentó el doctor Zaragoza al principio. Pero hay entidades que no llegan hasta este punto. Hay entidades que a lo mejor pueden quedarse un poco al medio de la altura que tenían en un momento determinado de su curva, y una vez que llegan al medio empiezan a tener ese comportamiento basal en el medio y luego empiezan a bajar de una manera más paulatina. Otras llegan más o menos a un punto, digamos, de 3/4 de la altura de la curva y empiezan también a tener su comportamiento. Mientras van avanzando las semanas y los meses, algunas semanas suben, algunas semanas bajan, algunas semanas suben un poco más, otras semanas pueden volver a bajar, pero para efectos de la tendencia general se mantiene descendente. ¿Qué pasa en algunas entidades, como pasó, digamos, en este caso, con el estado de Campeche? Que cuando están en ese punto de ondulación, que en este caso específicamente, dado que la pregunta es de Campeche, Campeche tiene una ondulación basal, es decir, Campeche logró llegar desde hace muy temprano, a finales y principios de año, llegó a tener un comportamiento muy, muy basal, y entonces dentro de esa línea basal ha tenido ondulaciones, pero nunca hasta el momento, y de lo que estamos viendo, ha tenido una tendencia nuevamente ascendente o algo que en su momento nos alerte de que está generando un incremento. Por lo tanto, cuando una entidad tiene un comportamiento ondulante y además en este caso basal, es decir, con pocos casos, con poca magnitud, los cambios que suceden ahí en esa zona basal en el semáforo son evidenciados rápidamente porque los casos son pocos. Entonces, una entidad que está en verde, decíamos, basta con que tenga 8 puntos, puede estar en verde. Si en una semana tiene 9 puntos, entonces pasa al amarillo. Si en la siguiente semana o las siguientes 2 semanas vuelve nuevamente a 8 o 7, baja nuevamente al verde. Si vuelve a tener un 9 o un 10, pasa nuevamente al amarillo. Depende en qué momento le toca el corte del semáforo de riesgo, entonces es cuando se define su riesgo para las siguientes 2 semanas. Entonces, dentro de este comportamiento ondulante de Campeche, llegó un momento en donde cortó con una puntuación que le dio el amarillo, pero no es un amarillo que en su momento esté evidenciando un comportamiento ascendente en el estado de Campeche. El monitoreo obviamente va a continuar y tendremos futuros cortes en siguientes semanas. Muchas gracias.